Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su espera y les doy la bienvenida a este webinar de las tablas de retención documental, del mito a la práctica. ¿Cuál es nuestra situación actual? Son muchas las organizaciones de carácter público y privado que tienen proyectos relacionados con sus tablas de retención documental, desde aquellas que llevan años definiéndolas hasta quienes quedaron en su proceso de convalidación, quienes ya las tienen aprobadas pero aún sin aplicación o quienes realmente han logrado aplicarlas de manera manual o mediante el apoyo de alguna herramienta tecnológica. En nuestro webinar daremos un breve recorrido por todos estos escenarios y te daremos las pautas y una aplicación práctica de cómo a través de una plataforma SGDA es posible llevar este complejo tema de la teoría a la aplicación real. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? La realidad del diseño y uso de las tablas de retención documental en la mayoría de las organizaciones. El proceso de definición, capacitación y aplicación de las tablas de retención documental. Cómo aplicar las tablas de retención documental en entornos físicos y electrónicos. Una aplicación práctica y automatizada de las tablas de retención documental en una plataforma SGDA. ¿Quiénes serán nuestros profesionales y expertos que nos van a acompañar el día de hoy? Lina Villa, ella es líder de gestión documental, archivista profesional, tecnóloga en administración de empresas, docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, con más de 12 años de experiencia como consultora en gestión documental en entidades públicas y privadas, coordinadora de proyectos de elaboración e implementación de instrumentos archivísticos, intervención de fondos acumulados y líder de transformación digital, líder en el despliegue de sistemas de gestión de documentos electrónicos. Adicionalmente nos estará acompañando Dani Guarín, que es especialista en soluciones documentales, ingeniero industrial, especialista en gestión empresarial y máster en BPM, con un manejo de metodologías de arquitectura empresarial, gestión de proyectos, de gestión documental y automatización de procesos de negocio, con más de 10 años de experiencia en proyectos asociados al diseño e implementación de instrumentos archivísticos, digitalización, configuración y despliegue de sistemas de gestión documental electrónico y plataformas de automatización de flujos de proceso. Sin dar más riendas, le damos la palabra a Lina para que nos acompañe en este día. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Verónica, muchísimas gracias por la presentación. En efecto, nos encontramos el día de hoy y agradecemos este gran aforo que tenemos en estos momentos. Ya estamos contando con más de 60 personas y es realmente grato para nosotros que hayan atendido a nuestro llamado y que nos acompañen en esta hora que vamos a estar con ustedes. Vamos a tener entonces dos momentos. Un primer momento en el que vamos a hablar de pronto de temas muy técnicos, muy conceptuales, y es el momento en el que yo los voy a estar acompañando. Y un segundo espacio en el que vamos a tener una oportunidad más práctica, ¿cierto? Que es la que va a estar acompañando nuestro ingeniero Dani Guarín. Comencemos entonces con esta parte técnica y conceptual. Bueno, tenemos entonces en la agenda, primero vamos a hacer una identificación de la realidad de las tablas de retención documental en mi empresa. Es decir, la idea es que nos vamos a contextualizar dónde estamos el día de hoy, cómo estamos versus ese marco normativo, versus esa realidad que pueden tener la elaboración, y no solo la elaboración, sino ese gran reto que tenemos al momento de hacer una implementación de este instrumento, y que la implementación de este instrumento no solamente se nos quede en ese soporte físico, sino que también vayamos a ese mundo electrónico, que es como el llamado que nos está haciendo hoy en día el medio. Tenemos entonces la pequeña llamado del marco normativo, pues porque sabemos que es un marco normativo bastante amplio, pero vamos a citar las principales normas. Vamos a hablar de ese proceso de elaboración y de implementación de las tablas de retención documental. Y vamos a ver entonces, como se los mencioné hace un instante, la aplicación de este instrumento, no solamente en un entorno físico, que es donde la mayoría nos quedamos, porque es donde tenemos como ese principal foco y ese principal problema, sino que lo llevemos también a ese momento electrónico, que ya no lo vemos tanto como un problema, sino que lo podemos ver como un reto, como esa oportunidad, y la idea es precisamente poder estar allí. Y tenemos entonces un ejemplo sobre tablas de retención documental dentro de un software de gestión de documentos electrónicos de archivo, que es precisamente lo que nos convoca el día de hoy.
Vero, pasas por favor. Listo. Entonces nos vamos a empezar a ubicar en dónde está mi organización. Todo parte desde una iniciativa. Tenemos entonces la necesidad. Más que una iniciativa, yo creo que podemos partir de una necesidad. Una necesidad que, según la experiencia que tengo, se puede dar por dos razones principales. Una puede ser simplemente el cumplimiento del marco normativo y es donde yo diría, me atrevería a ubicar a las entidades públicas, que son las que tienen ese marco normativo más regulado. Tenemos una ley general de archivos desde hace más de 20 años, o sea que no es algo nuevo, es algo que desde hace 20 años deberíamos tener implementado, hace ese primer llamado, y tenemos una segunda iniciativa que nos lleva a las entidades privadas sobre todo, y es allí donde me gusta más encontrármelo, porque yo sé que las entidades privadas no lo hacen tanto por cumplir con un marco normativo, sino que lo hacen más a partir de su necesidad. Lastimosamente, y acá es donde ya no comparto tanto, y es que esa necesidad por lo general se presenta ya cuando hemos tenido inconvenientes, cuando hemos tenido pérdidas de información, cuando hemos perdido una demanda, cuando ya nos estamos enfrentando a ese proceso legal y definitivamente la información no la encontramos, porque nos encontramos a la fecha con fondos acumulados, nos encontramos con documentos físicos que ya no tenemos cómo intervenir, o nos encontramos con documentos electrónicos, que es un fondo que cada vez está creciendo más y que estamos perdiendo la posibilidad de manejarlos o de controlar como tal esta conservación y esta preservación a largo plazo, que sin duda alguna nos va a llevar a esa consulta y uso. Entonces, en ese marco, listo, tenemos una iniciativa. Cualquiera de las dos está bien. Bien sea porque ya por necesidad entiendo e identifico que debo de aplicarlas, o bien sea porque sabemos que hay un marco normativo que debemos de cumplirlo, que se puede presentar debido de pronto a una no conformidad en un proceso de auditoría interna, o que peor aún lo estamos haciendo es porque ya conocemos ese marco normativo, pero que después de que una de las Contraloría, Procuraduría, un ente de control o regulador, pues vino y nos identificó el hallazgo y nos dice, venga, en efecto ustedes tienen algo y lo debemos de cumplir. En todo caso, hay una iniciativa. Entonces ya tenemos claro, independiente del sector público o privado, vamos a comenzar con la elaboración de las tablas de retención documental. Y entonces vamos a ese diseño y construcción. Y acá comenzamos a pensar, la persona que yo tengo en estos momentos en el archivo es suficiente, debo de contar con personal profesional y calificado como tal para hacerlo, tengo la capacidad de tenerlo dentro de mis instalaciones o definitivamente debo de hacerlo por prestación de servicios, solo por la ejecución de un proyecto. Listo. Comenzamos esa etapa de diseño y de construcción. Sabemos entonces que ya una vez las tengamos diseñadas y construidas, nuestra entidad o nuestra empresa, si hablamos de sector público o privado, deberá contar con un ente convalidador, ese cuerpo colegiado que se puede ver representado en las entidades, en las empresas privadas como un comité interno de archivo, o que lo podemos llevar a ese comité de gestión y desempeño dentro de las entidades públicas. Pero el caso es que tenemos que tener en primera instancia esa convalidación interna. Y es súper importante que tengamos al interior ese comité, un comité bien conformado con las condiciones o grupo interdisciplinario mínimo. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿y para qué un grupo interdisciplinario si en realidad se supone que el encargado del archivo es quien nos va a decir y nosotros le creemos? Y lo primero que tenemos que empezar a hacer en este proceso de elaboración de tablas es esa sensibilización con el nivel estratégico de la entidad. Porque lo primero que hay que hacer es entender que la gestión documental no va a depender nunca solo del archivo o del área de gestión documental. Sabemos que entonces en un nivel estratégico, sirviéndonos para una toma de decisiones, debe estar ubicado a un nivel gerencial. Y entonces en ese nivel gerencial lo que nosotros debemos hacer es que cada uno de los jefes de las áreas pertenezcan y aprueben ese comité para que puedan aprobar las tablas de retención que en este se presenten. El gerente o secretario general, el jefe del archivo o quien haga las veces de persona encargada, bien sea un técnico, un tecnólogo o un profesional. Vamos a tener a una persona encargada de sistemas, entendiendo ahorita el componente electrónico tan importante que tenemos.
vamos a tener ese asesor jurídico, la persona de control interno o encargado de montaje del sistema de calidad, porque sabemos que van súper de la mano con la producción de los documentos. Y entonces cuando nosotros sabemos que todo ese equipo interdisciplinario estuvo en la capacidad de aprobar una producción documental, unos tiempos de retención, ¿cierto? Que tienen como esta vigencia, ese plazo precaucional basado en una norma, en un volumen, en una consulta y una disposición final. Cuando ya la tenemos aprobada en una empresa privada decimos, vale, y podemos comenzar con la implementación. Pero en las entidades públicas no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien patrimonial, ¿cierto? Estamos construyendo el patrimonio documental y que las entidades públicas pues no solamente se deben a ellas como entidades, sino que también hay un marco normativo que las rige en la que se deben a un ciudadano. Y en ese orden de ideas tenemos que pasar por un proceso de convalidación, que bien para quienes han estado en este proceso de convalidación entienden lo complejo que a veces se puede tornar esta situación, más que compleja el largo plazo que esto nos puede tardar, obviamente, porque entonces ya sabemos que son 90 días hábiles para respondernos. Miren, alguna vez, y he tenido en mis manos un concepto en el que el Archivo General de la Nación, pero puedo decir que es desde hace varios años, no sé si aún tenga vigencia, manifiesta que desde que esté aprobada por el comité interno se pueden implementar. Desde un punto de vista profesional yo no lo veo así. Siempre lo he dicho, es muy necesario y aunque sea tedioso, aunque sea complejo, aunque sea demorado, porque estamos hablando de procesos que pueden tardar en convalidación hasta más de un año, yo podría decir, lo necesitamos, porque es que estos consejos territoriales no solamente nos hacen recomendaciones sobre un sistema, sobre una disposición final o sobre un tiempo de retención, sino que a veces incluso las recomendaciones que ellos nos hacen es sobre la conformación de las series y de las subseries, es sobre la conformación de esa estructura documental. Entonces, definitivamente la recomendación es, pues hay que hacerlo conforme ese marco normativo nos lo dicta. Y ya luego de que las tenemos convalidadas, comenzamos y en lo primero en lo que nosotros pensamos es, listo, vamos a hacer esta implementación, esta aplicación de esas tablas de retención documental. Y podemos estar en dos niveles dentro de la organización. Ese primer nivel es, bueno, voy a empezar a hacer esa implementación manual sobre mis archivos de gestión, ¿cierto? Sobre los documentos que allí tengo, pero en soporte físico. Entonces esto nos lleva a una organización, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que implica en el soporte físico la implementación de las tablas y que implica en el soporte electrónico. Entonces puedo estar en ese proceso de aplicación manual de los documentos físicos o incluso puedo estar en esa implementación ya, o sea, en ese nivel de madurez en el que ya existe una adquisición de un SGDA, y entendamos SGDA como software de gestión de documentos electrónicos de archivo. Y entonces tenemos este software y ya podemos decir, vamos a construir esta estructura documental dentro de este software de gestión de documentos electrónicos. Y acá en el medio, por las experiencias que he tenido, es muy importante saber hasta qué punto, cuando nosotros estamos hablando de este SGDA y nos dicen, sí, resulta que el SGDA versa con las tablas de retención documental. Se pueden implementar. Y cuando nosotros vamos a esa realidad, nos encontramos en que tenemos esa primera estructura de los documentos, la serie, la identificación de las subseries, la identificación de las unidades documentales, pero hasta ahí. Resulta que solamente tenemos la estructura e incluso me he encontrado con software y yo sé que algunas personas de esta parte y saben de qué les estoy hablando porque sé que están acá presentes, ni siquiera me presenta esa mínima estructura y me lo vendieron o me dijeron sí, yo te prometo que cumple y solamente me deja ver serie y me salta de una a la unidad documental, o sea, ni siquiera me permite tener esa estructura exacta o si me permite tenerla, digamos que sí me cumplió, si hay una identificación de series, si
hay una identificación de subseries, sí puedo crear mi unidad documental, sí lo puedo hacer por cada una de las tipologías documentales, pero cuando se me llega a ese momento de aplicar un tiempo de retención, de aplicar una disposición final, de poder identificar una hoja de control, de poder tener un índice electrónico de mis documentos, de poder sacar esos reportes de ese inventario documental, definitivamente no es posible. No hay forma y entonces me toca hacerlo de igual manera como si tuviera mis archivos físicos, porque de todas formas lo debo hacer de una manera manual. Entonces, lo importante acá y el llamado que se les hace a cada uno de los asistentes es que tengamos presentes de que cuando a nosotros nos están entregando como tal ese servicio, ¿cierto? Nos están vendiendo ese software de gestión de documentos electrónicos de archivo, porque ahí es donde nosotros debemos entender y el mismo Archivo General de la Nación nos da la oportunidad de que digamos es que podemos llegar solo hasta la E, y hablar de software de gestión de documentos electrónicos, pero también podemos cumplir con ese lineamiento de la A, y es que entendamos que pueden ser de documentos electrónicos de archivo. Y es donde nosotros debemos de plantearnos de forma interna como empresa qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente necesitamos. ¿Listo? Entonces ya, teniendo claro cada uno de estos pasos, si estamos en iniciativa, si estamos en diseño o en ajuste, ¿cierto? En construcción, perdón, si estamos en aprobación interna por nuestro comité, puede ser que nos encontremos en proceso de convalidación, puede ser que ya las tengamos aprobadas y estemos en ese proceso de implementación manual, o puede ser que contemos ya con un software. Nos vamos a ubicar y en estos momentos mi compañera Verónica les va a enviar un link para que por favor nos respondan esta pequeña encuesta que los va a ayudar a identificarse en qué punto están en cada una de sus empresas. Entonces, Verónica se los va a compartir. Muchísimas gracias, Lina. En el chat encuentran el link en el que les vamos a hacer en 2 minuticos un pequeño diagnóstico acerca de cómo se encuentran las organizaciones actualmente frente a la implementación de estas tablas de retención documental. Se los envié hace unos minuticos, entonces les voy a dar hasta las 11:24 para que miremos como el resultado y los resultados y los datos generales. Por acá en la pantalla van a ver viendo reflejadas las respuestas y los porcentajes de participación de cada una de las respuestas. Verónica, qué pena, pero no me llegó no me llegó la información al correo, ni a mi compañera Joana de Estructuras Viales. ¿Qué información? Qué pena, me disculpas. Si ingresas al chat, Sandra, ahí vas a ver como que hay un link con el... el link. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, digamos que con el objetivo de poder avanzar dentro de los tiempos en el webinar, vamos a hacer un análisis preliminar y miren como resultado de lo que acá evaluamos dentro de 31 respuestas que llevamos, miren que el estado actual de cada una de las organizaciones varía demasiado y tiene que ver precisamente con eso que nos explicaba Lina. Muchas organizaciones tienen esto como iniciativa y nunca dejan de serlo porque quizás no le han dado la importancia a las áreas de gestión documental. Otras ya están en etapa de implementación y diseño, otras están en convalidación. Entonces, acá se puede ver que la mayoría están en diseño y construcción, que es el 25% de las personas que nos respondieron la encuesta. Quiere decir eso que todavía tienen un reto grande frente a la aprobación en comité, pero sobre todo a la implementación. Y más adelante vamos a ver lo que significa
el poder llevar realmente a la ejecución y uso práctico las tablas de retención documental. Entonces vamos a continuar rápidamente pues como con la charla en la parte de lo que tiene que ver con la explicación de lo que implican las tablas de retención y posteriormente pues les daré la demostración sobre la plataforma. Listo. Bueno, entonces sabemos que desde esa fase de planeación y quienes ya se encuentran en esta parte, tenemos una primera parte que es la investigación de la entidad. Es importantísimo tener ya un recurso previo de información a la mano. En algunas ni siquiera lo vamos a tener precisamente porque sabemos que son fondos acumulados y que no será tan fácil encontrar ese acto administrativo o de creación del archivo, esos cambios en la estructura orgánico-funcional. Y acá precisamente se le hace el llamado porque cuando nosotros nos enfrentamos a esas entidades o a esas empresas privadas, entendemos que muchas de ellas no están en esa obligatoriedad de tener esa estructura orgánico-funcional debidamente aprobada o tener identificados esos manuales de funciones por equipos de trabajo, sino que nos encontramos con mapas de procesos, nos encontramos con, créanme, de ecosistemas, ni siquiera nos encontramos con oficinas productoras, nos encontramos incluso con ecosistemas, nos encontramos con dependencias llamadas por asuntos, por equipos, por temas, y nosotros tenemos que estar preparados para todas esas realidades. Y de esa misma forma, ese software o ese apoyo de documento electrónico que vamos a tener, ese sistema que nos ayude a montar esa estructura, deberá también entender esas características tan particulares que ha de tener como tal esa empresa a la que nos estemos enfrentando. Hay un proceso de recolección de información por entrevistas y lo llamo entrevistas y no lo quise llamar encuestas, precisamente porque es eso. Si fuera una encuesta, yo fácilmente puedo enviarle el correo electrónico la encuesta a la persona que me la responda o entrar en un momento en el que yo lo digo en medio y puede ser muy coloquial, pero no queremos que sea como ese llamado a lista de mercado, sino que en realidad se pueda dar esa conversación con las personas para poder entender las realidades que tiene frente a esa producción, gestión y trámite documental. Luego, de una manera profesional, se hace ese análisis de la información que nos permitirá identificar esas series y esas subseries, ese principio de procedencia de yo poder decir, bueno, esta serie depende de esta oficina productora y no de aquellas 5, aunque estén involucradas al trámite, que eso también es una de las partes donde más nos tenemos que sentar a pensar en esa producción documental. Tenemos entonces una aprobación del Comité Interno de Archivo una vez las tenemos elaboradas y allí puede decirse que llega todavía nuestra fase de planeación. Y nos encontramos entonces con ese segundo momento cuando ya las tenemos aprobadas, digamos que estamos en una empresa privada o digamos que estando en una entidad pública, pues ya fueron convalidadas. Y lo primero que tenemos que hacer entonces en esta fase de implementación es esa difusión y socialización. Importante poder publicar en unas páginas web, importante publicar en una intranet, importante cuántas veces nos llegamos y es que el área del archivo no la conocen, pero es que tampoco conocen que hay unos instrumentos sabiendo que ya se ha trabajado en ellos y eso de quién depende, de nosotros y de la unión que tengamos con las demás dependencias. Los equipos de comunicaciones perfectamente nos pueden dar apoyo en esto. Tenemos una configuración de la estructura como tal cuando estamos hablando de no solamente en la parte de las tablas de retención, sino también en esta configuración de la estructura cuando estamos ingresando ya esta producción documental a ese software de gestión de documentos electrónicos de archivo. Hablamos entonces también de esa capacitación y sensibilización que es tan importante y yo lo llamo sensibilización porque sé que lo más complejo para nosotros como profesionales o como encargados de la gestión documental dentro de las entidades para las que trabajamos es ese choque cultural que tenemos con los productores de la información. Usted a mí no me va a decir que yo esta carpeta que toda la vida he llamado llamados de atención, le tenga que ubicar cada llamado de atención a las 12.000 historias laborales que tengo creadas en el momento. Pero es esa realidad y ese es el deber ser y en efecto se generan cambios y esos cambios no solamente se van a ver reflejados porque entonces, claro, yo no puedo, y siempre lo he dicho, homologar el desorden. Cuando yo creo este instrumento, yo no puedo decir, es que como aquel
de pronto me genera más resistencia, yo voy a decir que todo lo que ha hecho toda la vida está bueno y que se lo voy a seguir permitiendo, porque si hay que generar cambios, se sensibiliza y se cambia. Es súper importante que eso lo tengamos claro. ¿Con el fin de qué? De poder dar una buena aplicación y uso. Siempre lo he dicho, somos profesionales no de archivos, no de documentos, somos profesionales de la información independiente del soporte en el que se encuentre. Y no solamente porque seamos profesionales, sino que también a todos aquellos que tienen que ver con la producción, la gestión y el trámite, esa conservación y esa consulta, hay que entender que no son documentos, porque el soporte es independiente, sea físico, sea electrónico. Estamos hablando es del uso, de una consulta, de la facilidad, de la forma en que nosotros dispongamos de la información al interior de las empresas o de las entidades públicas en las que nos encontremos. Pero pasa, por favor. Ese cuadrito que había antes, no se preocupen, es simplemente el proceso que el Archivo General de la Nación nos tiene dispuesto, pero si quieres devuelves, no voy a ahondar en él, simplemente es el cuadro que nos tiene dispuesto para entender que tanto las tablas de retención como las tablas de valoración deben de llevar ese proceso del que estamos hablando, es más como a modo resumen y de una manera bien formalizada y que deben de pasar definitivamente por ese proceso de convalidación. Listo, Vero, pásala por favor. Y entonces, este llamado del marco normativo, no voy a entrar en cada una de ellas porque definitivamente, uno, el tiempo apremia, y dos, simplemente es un llamado a que miremos que desde la ley 594 del 2000, lo que yo les decía ahorita al inicio, llevamos 20 años y miren cuántas de los que estamos acá presentes aún estamos en una iniciativa. Llevamos 20 años y la iniciativa aún no nos ha dado para comenzar. Perfecto, pueden ser múltiples factores, internos o externos. Yo sé que uno de ellos, términos económicos, que es el que primero nos afecta, ¿cierto? Entonces hay un decreto 2609 que fue embebido en este decreto 1080 del 2015. Hay una circular que de manera específica el Archivo General de la Nación nos dice, vengan que a los que ya llevan por lo menos 15 años trabajando en ello, entendemos sus dificultades y les vamos a facilitar esta herramienta normativa para que la podamos terminar. Hablamos entonces de este acuerdo 04 del 2013 que nos dice hay que hacer las tablas, hay que convalidarlas, no solamente es hacerlas, hay que implementarlas y ese es el primer llamado y hay que actualizarlas. Y entonces este acuerdo 04 del 2019 llega y nos dice, sí, en efecto, hay que actualizarlas, pero entonces venga que no hay que actualizarlas por todo, ¿cierto? O sea, sí hay que actualizarlas, pero no convalidarlas, que ya sabemos que es uno como de los puntos más críticos. Y tenemos en este mismo marco normativo este acuerdo 03 del 2015, que es el que ya nos empieza a decir, vengan, que es que estos fondos documentales electrónicos cada vez se nos están haciendo más amplios y definitivamente tenemos que empezar a tratarlos. Y entonces no solamente está este acuerdo, sino que sabemos que hay otro instrumento que es el MOREC, que es nuestro modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo, que es este modelo internacional y que definitivamente Colombia entonces también dijo, venga que si hay un modelo de requisitos, entre todos lo vamos a aplicar. Y es este el que nos dice, vengan que podemos tener implementados un software que nos llegue solo hasta el documento electrónico, pero que definitivamente si vamos a tener la necesidad, vamos a dar esos valores probatorios a los documentos. Vamos a dar garantía a esos repositorios digitales confiables a largo plazo. Sin duda alguna, tenemos que tener, es un SGDA. Pero pasa, por favor. Y resulta que no muy lejano a lo que es esos 8 procesos de la gestión documental que comienzan desde una planeación y terminan en una disposición final y que tenemos de manera transversal la valoración, la preservación y la planeación. En los documentos electrónicos también tenemos un ciclo similar. En los documentos electrónicos sabemos que hay una producción que debemos de planear previamente y acá entonces es donde nos sentamos y pensamos. Tengo unos documentos físicos y esta es la producción, este es el formato, en efecto los debo de imprimir, en efecto los debo de firmar,
Pero entonces cuando ya nos estamos entrando a estos proyectos de transformación digital, cuando estamos permitiendo que estos software de gestión de documentos electrónicos lleguen a nuestras empresas o entidades, entonces vamos pensando en que, listo, entonces hay que pensar ya no en una firma física, ya hay que pensar en una firma electrónica, ya estamos mirando de que de todas formas tiene que conservar todos estos atributos de autenticidad, de integridad, de disponibilidad de la información, la seguridad. Hablamos entonces de ese mantenimiento y administración de la información, entonces así como yo siento y me pienso que este documento físicamente debe ser distribuido en estas 3 oficinas para que me den sus vistos buenos, en el documento electrónico yo también me siento, monto todos los flujos de trabajo, ¿cierto? Y para eso es que necesito que este SGDA tenga unas buenas plataformas de los BPM, y entonces llega el momento de las transferencias documentales cuando yo ya tengo mis expedientes consolidados, y si bien debo de hacer esas transferencias físicas cumpliendo con ese ciclo vital de los documentos, debo de llevar mis documentos del archivo de gestión al archivo central. En el documento electrónico yo debo de hacer lo mismo, yo no puedo dejar expedientes abiertos toda la vida como si estuvieran en archivo de gestión, sino que yo también debo de ir cumpliendo con ese ciclo vital, debo de ir restringiendo los accesos, debo de ir restringiendo los permisos. A mí un auxiliar contable no se me puede quedar 20 años accediendo al informe de estado de resultados si es que va a pasar o si va a tener ese carácter patrimonial, ¿cierto? Entonces debemos de ir pensando también en que en las transferencias y en el documento electrónico se vive exactamente toda esta etapa de la gestión documental. Yo llego a una disposición final y ahí es donde, por ejemplo, cuando nos devuelven las tablas de retención porque pusimos conservación y eliminación, o pusimos selección y eliminación, o eliminación la marcamos con medio tecnológico o medio digital, que eso también nos suele pasar mucho a la hora de elaborar estos instrumentos, y nos las devuelven y yo digo, pero ¿cómo que no? Si precisamente yo voy a eliminar esto es porque ya lo escaneé, ¿cierto? Y eso nos pasa tanto. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando esta disposición final nos dice que se ha de eliminar, en efecto es porque vamos a eliminar independiente del soporte. Entonces es por eso que nos las devuelven, o por eso es que no las aprueban, o por eso es que al momento de llegar a aplicar esa disposición final decimos, bueno, entonces lo elimino, o si lo tengo que escanear, o si lo tengo que digitalizar, o bueno, ¿qué voy a hacer, cierto? Y en efecto, siempre va a estar presto a esta difusión y consulta, al acceso, a esa distribución. Hay que mirar todos los beneficios que un buen tratamiento en el documento electrónico nos puede traer en cuanto a efectividad, en cuanto a eficiencia de recursos humanos, económicos, tiempo, ¿cierto? Que se nos va viendo reflejado en los buenos resultados que podamos tener. ¿Listo? Pasa, Vero, por favor. Vale. Y entonces ya para finalizar mi intervención, tenemos esas diferencias que nos encontramos, y más que diferencias, por la experiencia que hemos tenido, Andrea, que es la invitación que se les hace, por las experiencias que hemos tenido con nuestros clientes y aliados, es la siguiente. Pretendemos, y es muy normal que aún nos pase, entonces no se sientan mal si se sienten identificados con esto, pero pretendemos que de la misma forma que lo hacemos físicamente, lo debamos hacer electrónicamente. Y una cosa es que debamos de cumplir con el ciclo, cumplir con las tablas, cumplir con ese marco normativo, con esa disposición final. Pero hay que entender que aunque el resultado va a ser el mismo, la forma de hacerlo no necesariamente tiene que ser la misma. Podemos cumplir, podemos ver reflejada la estructura, pero no lo tenemos que hacer de esa forma manual que ya sabemos cuánto nos ha costado. Por ejemplo, yo físicamente organizo los expedientes, entonces debo de organizar, debo de clasificar, debo de crear mis unidades documentales, debo de hacer esa ordenación física, debo de organizar manualmente una forma interna, bien sea cronológica, numérica, alfabética, debo de hacer ese rótulo manual, debo de hacer esa foliación manual. Y se supone que todo eso me lo debe de hacer la plataforma, pero ya no de una forma manual. Y esas es precisamente las ventajas que vamos teniendo cuando vamos entrando a esta era de transformación digital y de la adquisición de los SGDA.
Hablamos entonces de una digitalización de todo lo que tengo físico electrónico para garantizar consulta. Cuando yo ya estoy en ese medio electrónico, la misma creación, estamos creando expedientes digitales, estamos creando expedientes virtuales y no va a haber necesidad de realizar ese proceso de escaneo o de digitalización para poder ingresar la información. Hay que hacer sin duda alguna los inventarios manuales. La idea es que en el documento electrónico a un clic me pueda exportar el inventario y la descripción de los metadatos tal cual yo se los haya ingresado en su momento. El cronograma y el calendario de transferencias documentales es sin duda alguno uno de los puntos donde más nos genera cambios porque estamos esperando. Miren que cuando a mí me llega el cronograma de transferencias, yo tengo que ir, buscar en cada una de mis cajas, en cada uno de mis archivadores, mirar entonces cuáles son esos que cumplieron tiempo, inventario en mano, empezar a realizar filtros y en cambio un buen SGDA me va a decir, me va a enviar esa alerta y me va a decir, mire, según su inventario documental, según estos documentos que usted tiene acá, según ese metadato que usted le ingresó de tiempo de retención, acá me está diciendo que estos expedientes electrónicos ya cumplieron su tiempo de retención. Tenemos entonces un control manual. Bueno, el alistamiento de los expedientes, entonces mire, de forma manual yo los debo de alistar, registrar en ese inventario de transferencia, mientras que en el documento electrónico él me entregará un listado, me dirá, estos son la alerta y yo le diré si sí o si no, ¿cierto? Entonces, miren de todas las formas en que nos va, se va haciendo, ¿en qué momento he dicho no lo hagan físico, no lo hagan electrónico? En ningún momento, ¿cierto que no? Cumplo de tal forma de que tanto físico o electrónico me cumpla con esos requisitos, pero la forma de hacerlo es completamente distinta. Obviamente, lo que les decía en cuestión de recursos, pues me los minimiza y me los favorece muchísimo el tratamiento electrónico. Hablamos de ese control manual de préstamos, yo tengo que escribir un correo electrónico, ir entonces o físicamente desplazarme hasta esta ventanilla donde está el CAD y en cambio en el entorno electrónico, si yo tengo permiso de usuario, tranquilamente puedo entrar y acceder a la información. Permiso como usuario. Vale. Y así, ¿cierto? Entonces tenemos la recepción operativa de las transferencias que ya le hice mención, la aplicación manual de la disposición que ya le hice mención, y en el documento electrónico entonces sí estarán ya automatizados todos esos procesos y sobre todo y a tener muy en cuenta que tengamos las garantías de preservación a largo plazo en estos repositorios confiables, que si bien yo estoy diciendo que este documento nacerá electrónico y morirá electrónico y estoy hablando de historias laborales que son 80 años, por ejemplo, pues entonces en 80 años ese proveedor me deberá dar garantía de que en efecto podría acceder como tal a esa información. Bueno, hasta este punto los acompaño yo. A continuación ya viene mi compañero Dani entonces a explicarles de forma práctica y cómo se puede ver en realidad cada uno de estos temas dentro de una plataforma, dentro de un sistema electrónico. Vale, perfecto. ¿Me confirman cuando estén viendo mi pantalla? Te confirmo, Dani. Entonces voy a ser muy breve con otro par de diapositivas para ir directamente a la aplicación práctica de todo esto que Lina nos ha estado explicando frente a lo que es ya la aplicación y uso de las tablas de retención. Y comienzo con algo que tiene que ver con entender el alcance de un SGDA. Muchas organizaciones piensan que introducirse en el mundo de la gestión electrónica de documentos es tener un repositorio de documentos. Y si bien es uno de los elementos más importantes, el Enterprise Content Management, que es el repositorio estructurado con los metadatos de los documentos, Dani, hay que entender fuerte, porfa, que este tipo de mucho más allá del repositorio documental y tienen que ver con involucrar tecnologías asociadas a la automatización de flujos, a la captura y procesamiento de documentos, al habilitar canales en donde se reciban todos esos documentos de la organización a nivel de página web, sede electrónica, redes sociales, entre otros, y que me habiliten capacidades a través de servicios de terceros como firma electrónica, firma digital, correo seguro, unos temas avanzados de reportería y demás que se requieran en la organización para poder procesar todo el tema de lo que son las entradas de documentos y las salidas de los mismos. Un SGA entonces
¿En torno a qué gira y cuál es el corazón de una SGDA? El tema de expediente electrónico, alrededor de todo lo que son, digamos que las áreas productoras de la organización, que se definen a partir del organigrama de la organización. Uno define cuál es entonces su estructura organizacional, subseries, unidades documentales y tipologías documentales. Y todo eso queda plasmado en algunos instrumentos archivísticos, como lo mencionaba Lina, el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental. Pues alrededor de las tablas de retención documental, yo que tengo dos elementos supremamente importantes para poder hacer la gestión de la información de mi organización. El tema de expediente electrónico, el cual debe tener una metadata mínima, y alrededor de los expedientes electrónicos o las unidades documentales, yo tengo documentos electrónicos. Frente a los documentos electrónicos debo tener una metadata de esos documentos electrónicos que cumplan los principios de autenticidad, integridad y disponibilidad, y alrededor de los cuales se dé todo el tema de foliación electrónica, índice electrónico y manejo de metadatos. Entonces vamos a pasar rápidamente a la práctica. ¿Y la práctica qué es? La práctica es dentro de nuestra plataforma de gestión documental que se denomina Gestionado. Vamos a hacer un ciclo completo en donde vamos a pasar por conocer un poco cómo se ve la estructura documental y las tablas de retención, crear un expediente, una unidad documental y ver sus metadatos, agregar documentos en estructura, realizar un tema de búsquedas y visualización de documentos, cerrar un expediente y ver cómo se ve la foliación e índices electrónicos, crear un cronograma de transferencias primarias y secundarias, hacer una transferencia primaria y hacer una disposición final para todo lo que se denomina conservación. Yo creo que me voy a extender 10 minutos más. Les pido de una vez excusas por el tiempo, pero creo que arrancamos un poco más tarde. Entonces vamos de una vez a la práctica. Lo primero tiene que ver con entender cómo se ve la estructura documental de la organización. Y esto básicamente se representa en las áreas que yo he definido como áreas productoras, en el componente del repositorio documental. Luego de tener las áreas, voy a poder navegar hacia cuáles son las series. Luego de las series, voy a poder navegar hacia cuáles son las subseries. En este caso vamos a mirar, por ejemplo, dentro de la gerencia administrativa, la serie de historias. Dentro de la serie de historias, la subserie de historia laboral. Cuando me paro a nivel de las subseries, yo debo tener todos los atributos a nivel de la tabla de retención que está asociado a esa subserie. En este caso, historia laboral me está diciendo que tiene tanto tiempo en el archivo central, en el archivo de gestión, que la disposición final es selección, cuál es su porcentaje de selección, los valores primarios, secundarios y otra serie de metadatos. Dentro de la subserie ya tengo las unidades documentales o los expedientes que ya me identifican, es el detalle de cada uno de los expedientes con los metadatos particulares. Hagan de cuenta que ustedes en físico activaron o crearon el rótulo de una carpeta física, pues acá lo que tenemos son metadatos asociados a cada uno de esos expedientes que me indican los metadatos, en este caso para una historia laboral, a nivel de los apellidos, el nombre del empleado, el cargo, el proyecto, la fecha y demás. Entonces, digamos que así se ve la estructura documental con sus tablas de retención. Entonces, ¿cómo arranca el proceso y cómo es el ciclo que uno maneja frente a todo lo que tiene que ver con la creación de expedientes? Lo primero que yo hago es precisamente crear una unidad documental. ¿Qué es crear una unidad documental? Que yo debo seleccionar para alguna unidad de toda la estructura documental cuál es el área, cuál es la serie, cuál es la subserie. A la luz de la subserie, él me pinta unos metadatos que son personalizables por cada uno de esos expedientes. En este caso voy a decir que es una historia laboral que tiene tal número de documento, que es de Pérez Pepito, que es el director de proyectos, un cargo, que está en el proyecto de, no sé, de TREA, cuya fecha de inicio en la empresa es el año 2018, tipo de contrato es indefinido, que pertenece a la gerencia y que tiene 35 años. Yo puedo definir para cada uno de esos expedientes cuál es su ubicación topográfica física, ¿cierto? Es decir, yo voy a decir si está almacenado en carpetas, en bolsas, voy a decir que está en una carpeta, en Antioquia, en Medellín,
en el archivo de gestión, que es donde van a hacer, en qué estantería, en qué entrepaño. Si está en alguna otra unidad como cajas, me permite seleccionar y voy a poner alguna observación. Voy a decir que es una carpeta principal. Puedo hacer un control cruzado frente a la relación que tiene este expediente con otros expedientes para evitar duplicidad de documentos, ¿cierto? Entonces, lo primero que hice fue crear un expediente, una unidad documental. A la luz de esa unidad documental, yo voy a buscar en el repositorio, por el buscador, a Pepito Pérez. Entonces me dice así, de Pepito Pérez, mira que vos acabaste de crear una historia laboral. Con los metadatos la ubico y me dice que esa historia laboral acaba de ser creada, que está en estado abierto en el archivo, en la fase de archivo de gestión, con todos los respectivos metadatos, con la ubicación topográfica y con, digamos que toda la tabla de retención asociada a ese expediente. Luego de crear el expediente, lo segundo que yo hago, ¿qué es? Ingresar documentos en expediente. ¿Qué es ingresar documentos? Ingresar documentos es que de manera manual yo selecciono el expediente de Pepito Pérez en la misma ruta, gerencia administrativa, historias laborales, busco y selecciono el expediente al cual quiero agregar documentos, en este caso el expediente de Pepito, y voy a agregar uno o varios documentos, en este caso voy a agregar 3, voy a agregar un contrato de trabajo, voy a agregar una hoja de vida y voy a agregar un otro sí, de diferentes formatos, ¿cierto? Entonces, él en las tipologías documentales me lista únicamente las tipologías asociadas al tipo de expediente que yo estoy manejando. Como son historias laborales, él me lista todas las tipologías asociadas a historias laborales, ¿cierto? Dijimos que contrato de trabajo es el primero, pues voy a seleccionar cualquiera, qué pena con ustedes, por temas de tiempo lo voy a hacer más rápido. Hoja de vida, por acá debe haber un otro sí. Bueno, voy a seleccionar 3 tipos, selecciono el origen de los documentos, si son documentos que nacen electrónicos, que solo se van a manejar en físico o que se van a manejar híbrido. El número de folios, voy a decir que este tiene 2, este tiene 4, este tiene 6. Y la fecha en la que fueron creados, entonces voy a seleccionar que uno tiene fecha de 2019 y 2 tienen fecha actual vigente. Yo puedo hacer también controles cruzados a nivel de los tipos documentales. Entonces, bueno, ahí agregué 3 documentos dentro del expediente de Pepito Pérez. ¿Qué significa eso? Que si yo voy, actualizo y consulto el expediente de Pepito Pérez, historia laboral, dentro de este expediente de Pepito ya van a aparecer los 3 documentos que yo he agregado. Y para cada documento voy a consultarlo y él me previsualiza el documento. Y cuando hablo de documento, hablo de cualquier tipo de formato electrónico que represente un documento. Llámese documentos en Word, PDF, Excel e incluso multimedia, en audio y en video. Entonces él, asociado a cada documento, me permite ver la tipología del documento, el código hash del documento, la cantidad de folios, el origen y toda una serie de metadatos que también se definen en la definición de la estructura documental. Hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una carpeta y agregado documentos. Luego lo normal es que se va a ir conformando el expediente. En la medida en que se conforma el expediente, llega un momento donde alguna de las áreas de la empresa, en este caso el área de talento humano, va a decir, bueno, ya voy a cerrar ese expediente para que comiencen a contar los tiempos que están definidos dentro de la tabla de retención. Entonces voy a cerrar el expediente de Pepito Pérez. Busco dentro de la estructura organizacional el expediente específico que yo quiero cerrar. Miro cuáles unidades están abiertas, selecciono la de Pepito Pérez y él me va a decir, listo, ¿por qué motivo vas a cerrar el expediente? Entonces yo le voy a decir, terminación de contrato. Entonces con esa terminación de contrato él me presenta la metadata asociada al expediente, yo puedo modificarla, puedo modificar también la ubicación topográfica y en este momento se está haciendo el cierre del expediente. ¿Qué significa el cierre del expediente? Que a partir de este momento no se pueden agregar más documentos dentro de ese expediente y que se está ejecutando y realizando el tema de generación del archivo XML, que es el archivo que plantea el MINTIC en su guía de sistemas de información para documentos electrónicos, para que me quede dentro del expediente de Pepito Pérez la representación del cierre del expediente, que es el XML
del expediente con sus documentos, y este expediente se firma con firma digital certificada. Si yo voy y consulto los metadatos del expediente de Pepito Pérez, entonces ya voy a poder visualizar que dentro del detalle de los metadatos me va a decir que quedó con 10 folios electrónicos y con 2 folios digitalizados, que el estado es cerrado y que se encuentra en fase de archivo de gestión. Adicionalmente me va a decir en el histórico que el estado actual de ese expediente es que nació en archivo de gestión abierto y que acaba de pasar de archivo de gestión abierto a archivo de gestión cerrado, guardando cada uno de los metadatos asociados, ¿vale? Entonces significa eso que a partir del cierre, de la fecha de cierre de este expediente, va a comenzar a contar el tiempo en lo que se denomina archivo de gestión, en este caso 1 año. Pero digamos que eso es lo normal y el sistema es capaz de controlar que dentro de 1 año este expediente ya puede tener su transferencia primaria. Nosotros dentro del software damos la posibilidad de que tú programes de manera manual cronogramas de transferencias y a la luz de esos cronogramas de transferencias pues puedas hacer una transferencia primaria o secundaria de manera manual. Entonces voy a hacer un ejemplo de programar una transferencia. En este caso voy a programar una transferencia primaria para el área de la gerencia administrativa, que es donde está el expediente de Pepito Pérez, para el día de hoy, cuyo funcionario responsable va a ser Daniel Arango, que es el usuario con el que en este momento estoy trabajando. El sistema me programa la transferencia, me dice que se realizó correctamente la programación. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a hacer una transferencia primaria de manera manual. Voy a buscar el proceso de transferencias documentales. Y acabo de encontrar que está el proceso de transferencias primarias. Selecciono el área productora para el cual voy a hacer la transferencia, en este caso la gerencia administrativa, y él me va a listar todos los expedientes que a la fecha de hoy ya están disponibles para que yo les aplique una transferencia primaria. En este caso, el expediente acá me indica que está creado el expediente de Pepito Pérez, porque ya lo cerré y dije que iba a hacer una transferencia, ¿cierto? Entonces, acá yo marco que lo voy a transferir, me permite me genera un link directo para que yo valide el expediente. Y en ese momento el área productora hizo la transferencia al centro documental. El centro documental recibe una tarea donde debe aprobar la transferencia. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar rápidamente cómo es el proceso de una transferencia primaria. Entonces yo tengo un proceso que arranca dentro del líder del área productora. Ese proceso le genera una tarea al centro documental. ¿Significa eso que la persona del área productora cogió sus carpeticas, las organizó y hizo todo el FUI a través de la plataforma, pero adicional alistó las carpetas, las llevó al centro documental y esta tarea que es en la que estamos, que desde la trazabilidad del proceso se puede ver, pues digamos que lo que me permite hacer es recibir esas carpetas y definir a la luz de lo que estoy recibiendo en este FUI, que lo genera automáticamente la plataforma, que me indica cuáles son los expedientes que se están transfiriendo, de qué dependencia, de qué serie, de qué subserie, con qué fechas extremas y con qué folios. En este caso, miren que el de historia laboral de Pepito Pérez tiene fechas extremas de 2019 a 2020 y tiene 13 folios. Entonces yo defino si a la luz de esto que estoy revisando en el FUI, lo que estoy recibiendo en físico sí corresponde o no. A la luz de eso imprimo este formato, lo hago firmar por los responsables y ya vamos a ver cómo continúa el proceso. Entonces aquí digo que sí, que lo va a aceptar, todos están correctos. Y él me genera otra tarea para terminar la transferencia primaria. ¿Qué significa terminar la transferencia primaria? Que ya tengo los datos de haber recibido esto. Entonces lo que voy a hacer es definir la nueva ubicación topográfica porque las carpetas físicas cambiaron de ubicación. Antes estaban en un archivo de gestión, quizás en una estantería del usuario de negocio. Ahora van a pasar ¿a dónde? A un archivo central. Entonces la ubicación topográfica de esos expedientes sin lugar a dudas va a cambiar, ¿cierto? Entonces vamos a decir que está en carpeta, que todos están en carpetas, bueno, en qué municipio, en qué departamento. Bueno, voy a hacerlo solamente pues con la de historia laboral para que podamos avanzar en la demostración.
estantería, entre paño y vale. Listo. Como acá ya se ha terminado el proceso de la transferencia primaria, entonces si yo vuelvo y consulto el expediente en el repositorio documental, el expediente asociado a Pepito Pérez, que es el ejemplo que venimos trabajando desde el inicio, entonces a través del buscador yo busco de nuevo el expediente de Pepito, y en el expediente de Pepito Pérez voy a buscar los metadatos y ya me va a decir, así ven, está cerrado, está en el archivo central. Listo. Y en el histórico me va a decir, a ver, ya pasó de archivo de gestión cerrado a archivo central cerrado. Significa eso que ya comienza a contar el tiempo definido en las tablas de retención en lo que son el tiempo en el archivo central. Pero yo también puedo programar transferencias secundarias de manera manual. Entonces puedo programar una transferencia, puedo hacer de nuevo una programación de una transferencia secundaria. Para la gerencia administrativa, para el día de hoy, voy a seleccionar el funcionario. Vale, está cargando, qué pena. Bueno, listo. Vale. Programo la transferencia. Listo, acá me queda programada la transferencia, le voy a dar finalizar. Y él me generó, como hay varios tipos de expedientes, él me generó varias tareas, porque como la transferencia secundaria puede tener diferentes caminos, entonces él me genera tareas para lo que son los expedientes que requieren eliminación, para los que requieren selección y para los que requieren conservación total. Para ser más prácticos, voy a irme solamente por uno de los caminos para que tengamos un espacio de preguntas. Entonces me voy a ir a aquellos expedientes que tenían disposición final, eliminación. Significa eso que él me lista cuáles expedientes tienen eliminación, yo marco cuáles de esos voy a eliminar y miren cómo es el flujo del proceso de eliminación en las transferencias secundarias. Yo ejecuto la transferencia de cuáles expedientes en definitiva voy a eliminar, va a ir a una aprobación de un comité que debe aprobar esa acta de descarte y una vez aprobado yo debo cargar esos soportes y dependiendo de las características que tenga la entidad, esas actas de eliminación se deben publicar en la página web de la entidad durante un tiempo mediante el cual la entidad va a tener abierto para que se hagan reclamaciones sobre la eliminación o no. Una vez aprobadas esas aprobaciones por parte del comité, automáticamente se eliminan esas unidades documentales y se eliminan es para que se eliminen tanto en físico como en electrónico, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este camino. Voy a decir que voy a eliminar estos dos expedientes de comunicaciones oficiales. El sistema me va a generar, me indica que en qué comité, yo voy a decir que es el comité interno de archivo, quien va a aprobar. Todavía no indicó el número de acta. Él me genera un formato de descarte con la relación de los expedientes que yo voy a pasar para aprobación de eliminación, con sus fechas extremas, el tiempo de retención aplicado y demás. Y con esto se va a una tarea que la debe cumplir el responsable de archivo en nombre de todo el comité. ¿Qué significa esto? Nos reunimos y cuando nos reunimos tomamos la decisión de definir en qué fecha se hizo la aprobación, en qué fecha se reunió el comité y en qué número de acta quedó la aprobación de ese descarte. Digo si se aprobó todo o no, y a la luz de esto, el sistema me pregunta si yo tengo firma digital certificada para dejar la firma de esos documentos o si lo que voy a hacer es imprimir el acta de eliminación para que manualmente la firmen cada uno de los responsables. Digo que lo voy a hacer de manera manual. El sistema me genera una tarea para que se cargue el formato y el soporte firmado. En este caso voy a decir que es un acta de eliminación. Aquí tengo un formato de acta de eliminación y debo seleccionar la ruta donde voy a guardar esos soportes. Estos son instrumentos de apoyo del área de documental. Entonces yo busco dentro de la estructura organizacional, pues de documental, perdón,
la gerencia administrativa, inventarios documentales, digo en qué expediente voy a guardar eso, y a la luz de seleccionar el expediente voy a decir que el tipo documental corresponde a un acta de eliminación. Digo qué cantidad de folios tiene, el origen es desmaterializado, porque yo voy a imprimir el formato, lo voy a firmar, lo voy a digitalizar y lo voy a cargar acá. Digo en qué fecha se creó, digo que todo está ok. Digo si se va a realizar publicación o no en la página web de la entidad. Nosotros tenemos capacidad de integrarnos con la página web que maneje la entidad para que allá se publique el acta que estamos generando en este momento. En este caso le voy a decir que no. Y bueno, en este momento, la última tarea, entonces ahí se eliminaron los expedientes. Ese es el camino de eliminación. Vamos a hacer otro camino corto, y ese camino corto tiene que ver con conservación total. Entonces, si el camino es conservación total, busco la misma área productora, gerencia administrativa, él me dice qué expedientes requieren conservación total, es decir, que yo voy a hacer una transferencia secundaria para conservación total. Me muestra la ruta, digo que voy a transferir estos 3 expedientes, me genera el FUIT con todos los datos de los expedientes y a la luz de eso pues ya realizo la transferencia secundaria. Le llega una tarea ¿a quién? Al archivo para que apruebe esa transferencia. El archivo central es quien realiza la transferencia al archivo histórico, ¿cierto? Entonces en este caso él valida el FUIT y dice si lo aprueba o no. Vamos a aprobarlo. Y a la luz de aprobarlo, ya la última tarea que yo tengo es indicar que ese FUIT que se acaba de generar lo firmamos los responsables. Yo le voy a decir que es un FUIT de transferencia secundaria. Voy a seleccionar el formato de FUIT, selecciono la ruta, en este caso lo mismo, debe haber un área asociada a todo el tema de inventarios. Digo que es un inventario de transferencia secundaria a la tipología documental. Digo que es desmaterializado. Y en ese momento lo que hice fue recibir la transferencia secundaria. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago una transferencia secundaria? Como también va a cambiar la ubicación física de esos expedientes, del archivo central al archivo histórico, debo indicar. Entonces, quizás acá ya la unidad de conservación sean cajas, ¿cierto? Digo en qué ubicación están esas cajas. Ya no tendrían pues tema de estantería, pero sí el número de caja. Y con esto actualizo la ubicación. Entonces ahí terminaría el proceso de una transferencia secundaria. Ahí me voy a algo y es el resumen. Pues entonces si por ejemplo yo busco un expediente, voy a buscar uno que creé ahorita asociado a otro expediente que se llamaba Raúl Chavarría, al que le hice todo el proceso. Y dentro de este expediente que se llamaba Raúl Chavarría me mostraba los metadatos, me decía que está voy a buscar, perdón, otro que es Raúl Chavarría. Y él me dice que está cerrado, que está en archivo histórico, y él me va dejando toda la trazabilidad de por dónde pasó ese expediente. Entonces, en qué fecha se abrió, en qué fecha se cerró, en qué fecha se hizo selección y en qué fecha se pasó a archivo histórico cerrado. Entonces, bueno, digamos que esto es un resumen muy rápido, pero digamos que con miras a respetar los tiempos, digamos que vamos a mostrarles la última partecita, que es de todo esto hay un tercer componente súper importante, y es el componente asociado a reportería. Al final, la gestión de procesos, la gestión documental o cualquier sistema de información moderno tiene sentido en la aplicación y uso en la medida en que nos entregue información para la toma de decisiones. Nosotros tenemos un componente de inteligencia de negocio incorporado dentro de la plataforma que nos permite generar este tipo de gráficos para analizar cómo están, por ejemplo, mis comunicaciones oficiales de entrada, de salida, cómo están mis términos de vencimiento frente a los tipos de comunicado que se reciben en mi organización, pero adicional hay unos reportes asociados al tema archivístico. La matriz documental, por ejemplo, es un reporte que me permite filtrar cómo están las áreas, series, subseries de la entidad, o tengo otro que está asociado a todo el tema de ubicación topográfica de los expedientes, que es cada una de las carpetas que están dentro de la organización y si están conservadas en
en cajas, bolsas, acetas o demás, y él me muestra un reporte. El tema de índice electrónico. En el tema del reporte de índice electrónico es muy útil. Acá yo puedo determinar para determinada historia laboral, por ejemplo, determinada subserie, historia laboral, por ejemplo. Si yo quiero consultar una historia laboral, puedo ver qué documentos hay dentro de esa historia laboral. En este caso estoy consultando la historia laboral de Carlos Suaza. Entonces me dice que tiene todos estos tipos documentales, con estos nombres de expedientes, con esta cantidad de folios, y me dice el orden de esos documentos, cómo es la página de inicio y fin de cada uno de esos expedientes y el origen de los mismos. Esa es como la parte de reportería. Y tenemos un último reporte que me permite consultar el versionamiento de las tablas de retención para que yo pueda ver cómo es la estructura de expedientes en cada una de esas versiones con el acceso directo a los expedientes. Entonces, pues digamos que esto no lo quería dejar pasar por alto. Esto era un resumen muy rápido en el que iremos profundizando en cada una de las funcionalidades en otros webinars, pero queríamos mostrarle posible lo que Lina explicó en la parte inicial de la charla, de poder llevar a cabo todo el ciclo de vida de los documentos, tanto en físico como en electrónico, a través de una plataforma que debe tener un objetivo, y es facilitar la administración de ese ciclo de vida. Entonces, pues digamos que hasta acá lo que queríamos comentarles de manera muy rápida, con el objetivo de que ustedes vieran que en el mercado ya hay opciones frente a plataformas que nos permiten materializar y dejar atrás ese mito de que las tablas documentadas de retención documental son algo muy complejo y difícil de implementar, y que sí es viable llevarlo a la práctica y implementarlo de una manera fácil, rápida y efectiva. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a entrar en una sesión de preguntas, si es que ya han realizado algunas, y con Lina vamos a estar respondiéndolas. Nos vamos a extender otro par de minuticos, ¿vale? Listo, por acá tengo 4, Dani, pues las voy a leer de a una. Listo, vamos respondiendo de a una. La primera es del señor Ubaldo Márquez. ¿Cómo se evalúa el costo de la elaboración? Hola, ¿me escuchas? Dani, ¿me escuchan? Me escucho. No tengo preguntas. Pero yo sí te escucho. Sí, perfecto, listo. Vale. Tenemos las preguntas, voy a leerles de a una para que respondamos. Tengo 4. La primera es del señor Ubaldo Márquez, que me pregunta cómo se evalúa el costo de la elaboración de una tabla de retención documental. Listo, eso es comercial, esa es mía. El costo de una tabla de retención documental se evalúa en función de la cantidad de áreas que se definan según el organigrama de la organización, ¿cierto? Las tablas son un instrumento orgánico funcional, es decir, se determinan a partir de la cantidad de áreas que tiene la organización. Hay 2 formas de abordar el tema de las tablas de retención documental. Si vos querés que yo te las construya, es decir, que como proveedor experto yo haga todo el proceso de levantamiento de información, encuestas, tabulación, análisis de información, propuesta de codificación del cuadro de clasificación y definición de todos los atributos y metadatos de la tabla, para que simplemente el comité de archivo de la entidad lo apruebe, y en ese caso yo te cobro por tabla, por cantidad de áreas. O una segunda forma es que usted me diga que cuenta con un equipo de gestión documental que puede apoyarnos en ese proceso, en cuyo caso yo te vendo un acompañamiento para la construcción de esas tablas. Entonces, pues ahí lo que tenemos que hacer es definir cuál sería el esquema, y pues digamos que a la luz de eso te pasaría una oferta técnico-económica. Perfecto. La segunda pregunta es de la señora Milena Muñoz. ¿Qué hacer cuando el organigrama hace las veces de mapa de procesos? Esto es algo que se presenta mucho. Digamos que, como les decía, el tema de las tablas se definen, son un instrumento orgánico funcional. Al hablar de orgánico funcional significa que se define de manera vertical en la organización. ¿Qué es vertical? Que está basado en la estructura jerárquica del organigrama de la organización, ¿vale? Ahora, las áreas y los procesos de la organización es algo que se cruza, ¿cierto? Los procesos de la organización son transversales a las áreas, pero quienes producen los documentos y a quienes pertenecen los documentos corresponden a áreas de la organización. Yo voy a ponerles un ejemplo. El proceso de facturación o cuentas por pagar es un proceso que toca al archivo, porque recibe la factura, al ordenador del gasto, que puede ser cualquier área de la organización, a contabilidad, porque hace la causación, a tesorería, porque hace los pagos. Entonces toca 4 áreas,
pero de quién son los soportes que se generan en un proceso de pagos. Cuando estoy hablando de comprobantes de causación o estoy hablando de comprobantes de egreso, son documentos que corresponden al área contable, ¿vale? Entonces hay que hacer un mix y entender realmente a qué áreas corresponden los documentos, así la organización opere por procesos. Perfecto, tenemos una tercera pregunta de documentación e ingeniería, Universidad de Antioquia. Buenas tardes, Dani. ¿Ese software también podría ser recomendado para utilizarlo en un archivo de gestión? Esto teniendo en cuenta los costos, pero me parece muy viable para tener una mejor organización y control de la información. Sí, yo creo que ya lo vimos, o sea, realmente cuando hablamos de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, no es un software como repositorio, y ahí voy a echar la cuña, porque digamos que nosotros venimos trabajando hace más de 12 años en proyectos de gestión documental y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes plataformas y hay que entender muy bien el alcance frente a la expectativa que yo tengo como organización de qué quiero lograr con el software. Hay software que únicamente son repositorios estructurados de documentos y eso es muy diferente a decir que es un sistema de gestión de documentos electrónicos, porque al hablar de eso me permite administrar todo el ciclo de vida. Y miren que yo les hice el ejemplo. Creé una carpeta que nació en archivo de gestión, luego la cerramos, la transferimos al archivo central y luego le hicimos una disposición final para dejarlo en un archivo secundario, ¿cierto? En el archivo histórico. Entonces realmente el software es capaz de soportar los diferentes fases de archivo, ¿vale? Y por acá tengo una última pregunta de Milena. Buenos días. Entendiendo que los archivos de gestión lo custodian las oficinas productoras, sean en soporte físico o electrónico, en este software se puede realizar el proceso a partir del archivo central al histórico. Sí, claro, tocaría hacer un cargue inicial, porque tú tienes que tener expedientes cargados dentro de la plataforma para poder hacer cualquier tipo de transferencia. Al final yo lo que tengo son unidades documentales que tienen una metadata, ¿cierto? Y la metadata está asociada, por ejemplo, al estado del expediente, que es abierto o cerrado, a la fase del archivo de gestión en que se encuentra, gestión central o histórico, y la metadata correspondiente. Entonces, yo podría hacer una migración de expedientes o un cargo inicial de expedientes que ya estén en fase de archivo central. Sí, es viable. Bueno, esas son las preguntas que yo recolecté. No sé si alguien de pronto adicionalmente quiere hacer una pregunta en este momento o si damos por finalizado. Vale. Pues si no hay muchas más preguntas, pues no queda más que agradecerles. Nosotros quedamos muy atentos a apoyarlos en lo que ustedes requieran en sus iniciativas de gestión documental. Acá les dejo mis datos, igual les van a llegar las memorias de esta presentación y un video que va a tener la grabación de este webinar. Y pues muy atentos a colaborarles. Muchas gracias por la disposición, por el espacio, por haber estado durante esta hora y pico que estuvimos realizando esta charla. Por acá tengo una última pregunta. Vale. Elena García, o sea que quien empieza el proceso de carga de las carpetas es la persona de los archivos de gestión. Sí, claro, porque ¿dónde nacen los documentos de la organización? Nacen en las áreas productoras. ¿Quiénes son las áreas productoras? Cualquier área de la organización. ¿Quién crea un expediente de una historia laboral? ¿Lo crea el centro documental o lo crea el área de gestión humana cuando está en su proceso de contratación? El área de nómina que está haciendo la contratación, ¿cierto? ¿Quién crea un expediente de un acta de junta directiva? Ah, lo crea la secretaria general. Entonces, quienes producen los expedientes son las áreas productoras. Por eso, lo primero que uno hace en el levantamiento de las tablas de retención es definir cuáles son esas áreas productoras para definir los responsables. Davison Cataño, para el proceso de actualización de tabla de retención documental, ¿debo utilizar la misma encuesta para la creación? Sí, debes utilizar la misma encuesta de la creación a nivel de... Porque normalmente lo que ocurre en los procesos de actualización, Davison, es que cambió la estructura orgánico-funcional, es decir, que cambiaron las áreas de la organización. Y si las áreas cambiaron, significa eso que hay que hacer una recodificación de las áreas y quizás de las series y subseries que pertenecen a esas áreas. Entonces toca hacer un ejercicio más rápido,
pero igual toca hacer un ejercicio de pasar por cada una de esas etapas. El mismo señor comenta, no ha cambiado la estructura. Si no cambia la estructura, hay que ver hasta qué punto es lo que quieres actualizar. Si son metadatos asociados a nivel de las series, subseries o de las tipologías documentales, y hay cambios de esos que a la luz de lo que estés haciendo van a implicar versionamiento de las tablas, en cuyo caso sí se hace todo el proceso, o hay una forma de editar atributos a nivel de serie, subserie, expedientes o tipologías que simplemente es hacer como el cambio directo dentro de esos repositorios o de esas carpetas. Listo, perfecto. Davinson dice que eso está haciendo. Por ahora no tengo como más comentarios. ¿Alguien más? Gracias, pues nos han dado como muchos agradecimientos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este tiempo. Les recordamos que se les enviará las diapositivas, se les enviará también con la copia del video de esta grabación. Si alguien tiene alguna duda nos comenta, o si no, para agradecerles y dejarles pues y ofreciéndoles disculpas de antemano porque nos excedimos un poquito en el tiempo. Vale, muchas gracias, estén muy bien. Muchas gracias a todos, un feliz día, que estén muy bien y hasta luego. Vale, gracias. Muchísimas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde.